Entonces, iniciemos por una muy breve introducción a México. Sé que ya la mayoría de los que están acá nos conocen bastante bien, entonces vamos a hacerla muy rápido la presentación. Y pues les cuento, México S.A. como tal es una compañía que se dedica a distribución y comercialización de marcas líderes y en general de todo tipo de productos. Llevamos ya cerca de 100 años de haber sido fundados, somos una empresa con más de 600 empleados y más de 30,000 clientes B2B. Esta parte de los clientes B2B es fundamental porque quiere decir que únicamente vendemos a otras empresas que llegan al cliente final. Nosotros no llegamos a un cliente final. ¿Qué es México como tal entonces? Son estas 7 divisiones que ustedes pueden ver acá, de la cual está la división de ferretería, automotriz, food service, que son alimentos, cárnicos más que todo, licores, consumo masivo, elementos para el hogar, y la que nos concierne a nosotros, que es México Solar, que ya llevamos más de 3 años trabajando en el mercado y en el, digamos, en el ámbito de la energía solar. ¿Ok? Eh, ¿Qué hacemos como tal en la división de México Solar? Nos dedicamos única y exclusivamente a distribución y suministro de equipos. Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque nosotros como México Solar no desarrollamos proyectos, no hacemos instalación, no hacemos ingeniería de detalle, no hacemos consultoría, únicamente lo correspondiente a distribución y comercialización de los equipos necesarios para esos proyectos. ¿A quién les vendemos entonces? Pues les vendemos a los instaladores, desarrolladores y EPCistas, en general profesionales de la energía solar que llegan al cliente final a ofrecer este tipo de proyectos. ¿En dónde vendemos este tipo de productos? En toda América Latina y en particular dentro de Colombia también. ¿Ok? ¿Qué les ofrecemos? Conveniencia sobre todo porque tratamos de ofrecerles el paquete completo siempre para sus proyectos, paneles, estructuras, inversores, cable, conectores, baterías, todo lo que necesiten. La experiencia y la logística a la medida es fundamental. México es una compañía que por sus niveles digamos, de movimiento de mercancía a lo largo del mundo, es un experto y a lo largo de estos 97 años que lleva trabajando, se ha consolidado como tal. Entonces, podemos ofrecerles muy buena logística, ya sea dentro de Colombia como afuera, en toda América Latina. Tecnología de punta y alta calidad, siempre buscamos los mejores fabricantes y algo que es fundamental es el respaldo de una compañía grande que tiene mucho tiempo, que es sólida económicamente y que puede responder a sus proyectos y a los equipos que compraron con nosotros al cabo de 10 años de haberlos comprado sin tener ningún miedo de que nosotros vayamos a desaparecer de un día a otro. Como tal, esto es el mapa de México. Internacionalmente tenemos 2 bodegas principales, que sería la central, que es la nueva bodega de Panamá, es nuestro nuevo hub. Desde acá despachamos a toda América Latina y el Caribe. La bodega de Miami, que la seguimos trabajando y desde la cual despachamos envíos internos de Miami y envíos sobre todas las islas del Caribe. Y tenemos también pues, la bodega de Zona Franca de Barranquilla, que poco a poco está dejando de utilizarse para todo el mercado internacional, pero que aún digamos que se tiene y se usa. Dentro de Colombia tenemos nuestras 4 bodegas principales, que son Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga y Medellín, desde donde hacemos envío a cualquier ciudad de fácil acceso terrestre del país sin ningún costo adicional. ¿Ok? Entonces, eso es un poquito México y digamos que ya para dejar todo esto de lado, pues entremos ya como tal en materia. ¿Qué venimos a hablar entonces en este webinar? Lo que yo les vengo a traer básicamente es un mapa, un panorama general de las soluciones de estructura que les podemos ofrecer para cada tipo de tejado. ¿Ok? Entonces, acá en estas 4 clasificaciones pongo básicamente los tejados más comunes y con los que ustedes más se van a encontrar. Entonces, el primero con el que se van a encontrar constantemente es la cubierta de concreto. ¿Sí? Es una cubierta que usualmente es plana, que normalmente tiene un manto asfáltico que, digamos que procura no ser tocado para no generar ningún tipo de problema en la cubierta. Tenemos las tejas metálicas, todo lo que son techos metálicos, ya sea trapezoidal, ondulado, grafado, ¿sí? Tenemos después las tejas de fibrocemento, muy particulares aquí en toda América Latina y el Caribe, Eternit principalmente en Colombia, y tenemos las tejas españolas, tejas de barro, de arcilla, que se colocan en los tejados principalmente como un terminado estético.
¿ok? Esos son los tejados principales que vamos a encontrar normalmente donde un cliente. ¿Ok? Hay variaciones, evidentemente, hay combinaciones, hay casos específicos, pero dentro de estos tejados ustedes van a poder encontrar siempre una solución que se adapte a su proyecto. Me preguntarán y tendrán ustedes digamos, una duda general y es, ok, las soluciones para piso, ¿por qué no están acá? La respuesta es muy sencilla. Primero, nosotros no mantenemos un stock constante de soluciones para piso. Normalmente los proyectos para piso requieren una ingeniería y digamos, un estudio previo para su diseño y su correcto dimensionamiento y selección. Entonces, por esa razón, nosotros no tenemos en inventario este tipo de estructuras y las trabajamos bajo pedido de acuerdo a cada tipo de proyecto. Entonces, englobar acá una solución de estructura para piso es bastante complicado. En ese caso, lo que haríamos es que se pongan directamente en contacto conmigo a través del correo y revisamos el proyecto en detalle para saber qué solución podemos tener y cuál es la más idónea. ¿Ok? Entonces, vamos a ir uno por uno a través de este tipo de tejados y vamos a ver las soluciones que podemos proveer dentro de nuestro portafolio. Vamos a analizarla cada una y vamos a ver sus ventajas y desventajas. Empecemos entonces por la cubierta de concreto. Entonces, como les decía, la cubierta de concreto tiene varias particularidades. La primera es que normalmente hay un manto asfáltico y digamos una placa de concreto que yo quiero, digamos, molestar y tocar lo menos posible. Quiero dejarlo lo más parecido a como la recibí inicialmente. ¿Por qué? Porque puede haber muchos problemas, principalmente por filtraciones, esto debido a perforación, a mal manejo de digamos, de los sistemas de montaje y demás, que esto se vuelve un grave problema con el cliente. Entonces los clientes recurrentemente llamando a decir, oiga, tengo un problema con mi cubierta, tengo filtraciones, tengo agrietamientos, tengo muchas, digamos, cosas detrás. ¿Ok? El tema de la inclinación es otro problema. ¿Por qué? Porque al ser una cubierta plana significa que tengo que tener una estructura que me dé la inclinación necesaria, digamos, dependiendo de la latitud en este caso, para ese tipo de proyectos. Y las cargas de viento también es un reto, digamos, fundamental en este tipo de cubiertas. ¿Por qué? Porque yo al no poder perforar o al estar limitado en la perforación, el tema de las cargas de viento se vuelve crítico porque yo no puedo estar 100% seguro de que la estructura que estoy poniendo en ese techo va a resistir las cargas de viento que hay. ¿Ok? Para esto tenemos tres soluciones, básicamente están alineadas con dos fabricantes diferentes. Por un lado tenemos Unirac y por otro lado tenemos K2. En Unirac la principal solución se llaman bahías, son las RM5, hay RM10 también. El número hace referencia al ángulo de inclinación. Por ejemplo, en latitudes como Colombia y países cercanos a Colombia, Colombia, Panamá, Ecuador, en este tipo de latitudes los 5 grados son normalmente el estándar. Si vamos a latitudes un poco más altas ya de Centroamérica y el Caribe, es posible que tengamos que acudir a una RM10. ¿Ok? ¿Cuál es la principal, digamos, idea de esta solución? Es aprovechar el marco del panel y simplemente poner elementos estructurales de soporte en las esquinas. Entonces, como ustedes pueden ver en las esquinas, ya vamos a ver los componentes en particular, van a estar estas bahías que van a tener sus propios contrapesos y que van a asegurar los paneles en su sitio. Entonces, ¿qué peculiaridad tiene? Pues que tiene la inclinación de los 5 grados y que no requiere ningún tipo de perforación. En el caso de K2 tenemos dos soluciones diferentes. En este caso hay varios ángulos a seleccionar, ya sea 5, 10 o 15 grados. ¿Ok? El estándar normalmente está por el orden de los 10 y 5 grados, aunque el 15 grados es una solución nueva que se planteó como K2. Entonces tenemos el S-Dome, ¿sí? Que es, como lo ven en la imagen de arriba, una solución a una sola agua. ¿Ok? Entonces todos los paneles están orientados hacia el mismo lugar, ¿vale? Muy parecido a cómo sería este tema de las bahías. Y de esta manera se tiene la inclinación de todos los paneles, los contrapesos se ponen en estos rieles de acá y de esa forma no hay que perforar y digamos que se evita todos los problemas que tenemos y que teníamos previamente. ¿Ok? El tema del D-Dome es bien interesante porque es una solución que está planteada para proyectos este-oeste.
Entonces yo tengo una agua mirando al este, la otra agua mirando al oeste, y lo que voy a tener es una radiación constante sobre mis paneles a lo largo de todo el día. Básicamente lo que hace esto es achatarme mi curva de generación, no tengo tantos picos al mediodía, pero tengo digamos, una curva más constante y más chata, más plana en la mañana y más plana en la noche. Pues en la noche no, en la tarde. ¿Ok? Entonces, esta es una solución bien interesante porque me permite, primero que todo, lo que les dije, cambiar un poco la curva de generación y segundo, ahorrar espacio. ¿Por qué? Porque al estar orientados los paneles a dos aguas, yo no tengo que dejar un espaciado entre mis filas. ¿Ok? Están totalmente pegados los paneles. ¿Por qué? Porque este panel ya no le va a dar sombra al que está detrás, como sería en este caso si yo lo estuviera pegados, este panel le daría sombra a este, y por ende puedo ubicar más paneles en una misma cubierta con el D-Dome que con el S-Dome. Entonces vale la pena tenerlo en cuenta a veces cuando hay restricciones de espacio o cuando se necesita una curva de generación un poco más chata. Vamos a ver entonces los componentes de ambas soluciones. En el caso de Unirack, los componentes son muy sencillos, son básicamente tres componentes. Tenemos la bahía, ¿sí? La que ustedes veían en la parte, en la imagen anterior, la bahía con sus propios contrapesos, las grapas y pernos de sujeción. Esos son los tres elementos que ustedes van a tener en este sistema. Entonces, como les decía previamente, las bahías son muy interesantes porque, como pueden ver, tienen una parte baja, ¿sí? Esta parte de acá es la parte baja, y una parte alta, de manera que el panel va a ir siempre de la parte baja a la siguiente bahía a la parte alta. De esa forma se tiene la inclinación, ¿sí? Y con los contrapesos se fija a la cubierta sin necesidad de perforar. Las grapas, solo hay grapas finales. Entonces, esa es una pregunta que me hacen constantemente. Carlos, ¿solo veo grapas finales en la solución de Unirack? La respuesta es sí, solo hay grapas finales, no hay grapas intermedias, porque las grapas son individuales de acuerdo a la sujeción de cada panel. Entonces, acá va a tener una grapa final, acá va a tener una grapa final, en el siguiente panel otra, 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 otra. ¿Ok? Nunca voy a poder compartir grapas. ¿Qué es lo que voy a compartir entonces? Son las bahías. Entonces, esta es una muy buena solución cuando tienen arreglos que son gruesos, yo les llamo gruesos, es decir, que tienen muchas filas y muchas columnas agrupadas, ¿sí? De esa manera, en cada punto en el cual ustedes tienen unión de 4 paneles, van a estar teniendo una única bahía. ¿Qué quiere decir eso? Que entre más grueso sea el arreglo, más económica va a ser la solución, ¿ok? Entonces, esto es bien interesante para ese tipo de soluciones. En el caso de K2, los componentes que tenemos, digamos, sintetizando al máximo, porque hay muchos, digamos, subcomponentes, lo que tenemos básicamente es el riel que ustedes ven que iría en la parte inferior. Interesante es que no es un riel constante, no tiene que ser un riel que cruza todo el tejado, son tramos de riel. El mat V, que es básicamente digamos, este elemento de como una resina, un EPM, una especie de EPM que se pone en la parte inferior del riel. Esto principalmente para tener un buen apoyo, digamos, un mejor coeficiente de fricción, de manera que el contrapeso no tenga que ser tan grande y no tenga que poner tanto peso sobre el tejado. Tienen después los soportes Dome V, que básicamente son estos brazos que están acá, es este de acá abajo el pequeño y este de acá el grande, es principalmente para dar la inclinación que necesitan. De este hay varios tamaños, ¿sí? Entonces, dependiendo de la inclinación que se quiera, se escoge los Dome V adecuados, ya sea el largo, el corto o el mediano. Y tenemos en este caso sí mid y edge clamps. ¿Por qué en este caso sí tenemos mid y edge clamps? Porque como pueden ver en esta fila de paneles, a lo largo de toda esta fila, los end clamps van a ir en estas zonas, ¿sí? Acá y acá, y los mid clamps van a ir acá, 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 acá y acá. ¿Ok? Entonces, en este caso sí vamos a poder compartir lo que son las clamps. Los componentes del D-Dome son prácticamente los mismos. Cambian un poco, pero la idea es exactamente la misma. La diferencia es que el D-Dome va a poder compartir un poco mejor los rieles. Entonces, económicamente, el D-Dome es mucho más barato que el S-Dome. ¿Ok?
Entonces, también para que lo tengan en cuenta, cuando están diseñando un proyecto con DDOM, cabe más estructura en una misma área, más paneles, más potencia, y es más económico porque puedo compartir mejor los rieles y algunos componentes de estructura. ¿Ok? No sé si tienen preguntas hasta acá con las dos soluciones de techo plano, de bahías. Ok, perfecto, veo que está todo en orden. Entonces, la pregunta acá siempre es, bueno, Carlos, digamos que la solución es muy interesante, pero yo cómo puedo saber exactamente cuánto contrapeso, o sea, qué pesos tiene que tener, digamos, acá, digamos, la bahía, cuánto peso tiene que tener cada contrapeso o cada balastro, cuánto peso tengo que poner en cada uno de estos puntos. Y la respuesta es muy sencilla. Y ahí va la tercera, digamos, dificultad que tiene este sistema de techo plano. Y es tener claro que no vamos a tener ningún problema, que no se nos va a volar la estructura, que no se nos van a volar los paneles, y para eso tenemos las herramientas de cada uno de los fabricantes. Entonces, en este caso son software que están totalmente gratis online, los pueden encontrar en las páginas de ellos, el UBuilder de Unirac y el Bason de K2. ¿Ok? Entonces, vamos a ver esta pregunta de Luis. ¿El de bahía y contrapeso necesita algún eje, una especie de unión, o el marco del mismo panel hace la rígida de la unión? Ok, perfecto, Luis, te explico. Los únicos elementos que vamos a tener en este caso de la solución de bahías de Unirac es la bahía y las clamps y, digamos, pernos de sujeción. No necesitas nada más. Como lo ves acá en la imagen, lo que ves digamos, como marcos, como de bahía a bahía, es el marco del panel. En este caso se pone como el vidrio transparente en la ilustración para que se vea cómo está por debajo. Pero lo que tienes acá no es un riel, es el marco del panel. ¿Sí? Lo único que tú vas a estar poniendo son las bahías, los contrapesos y los clamps. ¿Ok? Perfecto. Sí, Luis, es económica, como te digo, pero en arreglos más que todo grandes, que sean gruesos, de muchas filas por muchas columnas. ¿Por qué? Porque cuando son arreglos pequeños, por ejemplo, este arreglo que tú ves acá, que es un 2x2, las bahías de las esquinas están digamos, subaprovechadas, porque solamente tienes una bahía para una esquina. ¿Sí? En cambio, entre más grueso sea el sistema, más vas a poder aprovechar estas bahías compartidas de cada 4 esquinas, ¿sí? Entonces, entre más paneles pongas, es mejor y más económico se va a hacer tu diseño. Perfecto, gracias por la pregunta, Luis. Si tienen alguna otra, por favor no duden en preguntar. En cuanto a los software que les comentaba, ambos son gratuitos. El de Unirac se llama UBuilder. Entonces, ustedes entran a la página de Unirac y ahí lo pueden encontrar gratuito. Vamos a hacer capacitaciones específicas de cada uno de los software para aprender a diseñar con ellos, para aprender a utilizarlos. Por el momento quiero que vean y si tienen el tiempo, pues que los revisen. Son bastante intuitivos y bastante fáciles de utilizar de manera que pueden empezar a trabajar con ellos desde ya. Entonces, el UBuilder es muy interesante porque les hace un reporte de ingeniería completo y les permite diseñar de acuerdo a la velocidad de viento que ustedes tienen. Entonces, lo que ustedes van a obtener de resultados, acá pongo un pequeño resumen para que puedan, digamos, ver qué es lo que se tiene en el reporte, es principalmente la velocidad con la cual están diseñando. En este caso, es una pequeña simulación para revisar cómo es. Puse 85 millas por hora. Pueden poner la elevación geográfica. En este caso, yo cogí una ciudad muy alta sobre el nivel del mar, como Bogotá, por ejemplo. Y acá pueden ver todo el resultado, digamos, en este caso es el resultado general de este arreglo de paneles en cuanto a las cargas que va a soportar la cubierta. ¿Ok? Entonces acá estamos viendo cargas que va a soportar la cubierta. Entonces ustedes con esto pueden ir a donde su ingeniero estructural o, digamos, la persona que está encargada de este tema y le dicen, mira, estas son las cargas que va a soportar la cubierta, asegúrate que nuestro cliente tenga la cubierta adecuada, que no tenga problemas y con todo esto check, ustedes ya van a poder estar tranquilos de que la instalación va a salir bien. Por último, y lo más interesante de todo,
es que les va a decir cómo tienen que poner los contrapesos. Entonces, en gris están los paneles y los recuadros hacen, digamos, referencia a las bahías. Entonces, los números que están dentro de las bahías, por ejemplo, este 2, 2, 1, 1, 1, 1, hace referencia a la cantidad de contrapesos que están poniendo. Entonces, en este caso son contrapesos de 15 kilogramos, ¿sí? Que en las esquinas, como pueden ver en estas esquinas de acá, van a tener que poner 2 contrapesos, como está en la imagen previa, como está acá, 2 contrapesos de 15 kilogramos. En todas las demás bahías van a tener solamente que poner un solo contrapeso de 15 kilogramos. Entonces, de esta forma, la plataforma ya les está diciendo, mira, con este arreglo, como lo estás poniendo acá, y con esta disposición de contrapesos, vas a estar totalmente seguro de que tu sistema es seguro y no vas a tener ningún problema por cargas de viento y demás. ¿Ok? Preguntas con el tema de UBuilder. La idea es, como les digo, hacer un próximo webinar detallado acerca de UBuilder, de las soluciones que tiene el UBuilder, pero la idea es que vean que todo esto se puede hacer y que el recurso está disponible para que, digamos, se hagan las simulaciones y ustedes estén totalmente seguros de que están haciendo bien sus proyectos. Ok, por el otro lado tenemos el Based On. El Based On es la misma idea del UBuilder, es la plataforma de K2, totalmente gratis, totalmente online, y que provee las soluciones muy parecidas y un reporte de ingeniería muy parecido al de Unirack. En este caso, lo que ustedes pueden ver acá es, por ejemplo, verificación de uso del sistema, les va a decir en porcentaje cuál es el porcentaje, digamos, de carga con respecto al máximo soportado por la estructura. Entonces le dice, mira, estás al 33% y 45% aproximadamente de la capacidad de carga que puede soportar esa estructura. O sea, estamos más que bien. Y acá te va a decir las cargas que va a tener esa estructura, tanto hacia abajo, digamos, de fuerza hacia la cubierta, como hacia arriba por cargas de viento, ¿sí? En la derecha pueden ver la misma idea de lo que tienen acá, pero lo van a ver ya en kilogramos. Entonces van a saber exactamente dónde deben poner el contrapeso y de cuántos kilos debe ser ese contrapeso. Por último, ven las cargas netas y todo el tema digamos, de análisis de carga y estructural para que lo pasen a la persona encargada de la estructura del tejado y que verifique que está en orden y que el tejado cumple digamos, las características necesarias para soportar este tipo de solución. ¿Preguntas hasta acá con estas soluciones? Ok, veo que está todo en orden, entonces vamos a avanzar un poco más. Entonces, en este caso, como les mostré, se cubren las 3, digamos, principales retos o principales preocupaciones que puede tener un instalador con este tipo de instalaciones y de soluciones. La filtración se elimina por completo porque no hay perforación alguna de la cubierta. Si hay un manto asfáltico, no es necesario removerlo, levantarlo, hacer ningún tipo de maniobra sobre la cubierta, simplemente instalar el sistema sobre la cubierta de concreto. Inclinación, tiene la inclinación adecuada dependiendo de dónde sea la solución. Tenemos de 5, de 10 y con K2 hasta de 15 grados de inclinación. Entonces, por esta parte también estamos perfecto. Y las cargas de viento a través de la plataforma de simulación web de ambos fabricantes pueden verificar y saber cómo tiene que ser el diseño de sus contrapesos para que también esté en check en este último punto. Perfecto. Entonces, ahora vamos a pasar a la siguiente tipo de instalaciones, digamos sitio de instalación, y estamos hablando ahora de tejas metálicas, ¿sí? Tejas metálicas, en este caso trapezoidales. En la mayoría de los casos he escuchado en todas partes que se usa mucho el término termoacústica o de tipo sándwich. Entonces, es la teja metálica, como la ven acá, trapezoidal, que puede tener un aislante térmico entre este y la estructura que hay debajo, ¿sí? Entonces, esa sería la siguiente solución y para esto tenemos de los 3 fabricantes que trabajamos una solución para este tipo de instalaciones. Entonces, la primera solución y a mi juicio una de las más interesantes y más completas es la DS5.
Entonces, de S5 ya hicimos varios webinars totalmente dedicados a S5. No me voy a detener tanto en detalle. Pueden ver en nuestro canal de YouTube directamente estos webinars, están todos grabados. Entonces, si quieren ir a ver, digamos que en detalle S5, pueden ir a hacerlo allá. Voy a pasar muy rápidamente. Entonces, la idea de S5 es principalmente no usar riel. Entonces, vamos a tener un clamp universal, en este caso es el middle, el intermedio, y vamos a tener dos soluciones principales para este tipo de tejas trapezoidales. Tenemos por un lado el Versa Bracket, que es una Z, como la pueden ver acá. El Versa Bracket es muy interesante porque permite instalar tanto en valle como en cresta y tiene, digamos que ese es el plus que ofrece el Versa Bracket, tiene un butil, una resina que está en esta parte inferior, que lo que permite es que quede totalmente sellada la perforación y la rosca del tornillo con la cual están haciendo la sujeción. De esa manera, ¿qué es la ventaja? La ventaja es que no van a tener ningún tipo de filtración y lo pueden ubicar de manera bastante sencilla en donde lo necesiten, cresta o valle. Por otro lado, también de S5 tenemos la solución Rib Bracket. El Rib Bracket está diseñado para ponerse, como lo ven en la imagen, en el trapezoide. Entonces, la sujeción es lateral, ¿sí? No es en la parte superior. Tenemos un EPM que está todo recubriendo el interior digamos, de la aleta del Rib Bracket para que no tengamos filtraciones. Y es muy interesante porque da un despeje bastante bueno de la teja y permite a través de este canal manejar todo lo que es el cableado de la instalación. Entonces, ustedes lo que harían es mandar todo el cableado a través de este canal y de esa forma podrían evitarse usar otros elementos de sujeción, tuberías y demás. Todo lo pueden organizar a través de estos orificios del Rib Bracket. Estas dos soluciones llevan en la parte superior siempre el PV Kit. Entonces el PV Kit se acopla ya sea al Versa Bracket o al Rib Bracket para que queden acoplados sin una necesidad de usar riel. ¿Ok? Esas serían las dos principales soluciones de S5. Hay más soluciones, pero estas son las más usadas. Importantísimo, el Rib Bracket, y lo voy a mencionar más adelante, tiene varios tamaños. No hay una única medida. Hay varios tamaños dependiendo de cómo sea, sobre todo, la altura de esta cresta trapezoidal y del ángulo de apertura que hay de los laterales. ¿Ok? Entonces, también digamos que no es solo una opción, hay varias de acuerdo al tipo de teja que haya. En el caso de K2 tenemos la solución de mini rail, la cual también es muy interesante porque es un riel corto, no es un riel como el que estamos acostumbrados siempre de 4 metros o de 6 metros, es simplemente un tramo de riel de 38 centímetros que va a ir de cresta a cresta. Entonces lo vamos a instalar de esta cresta a esta siguiente cresta usando simplemente el mini rail y el clamp para sujeción. ¿Ok? Entonces, componentes para esta solución son simplemente tres. Vamos a tener el mini rail, vamos a tener el clamp final, el edge, y vamos a tener el clamp intermedio o el mid clamp. ¿Ok? Entonces, es muy sencilla, muy económica esta solución y también muy fácil de instalar. En el tema ya, digamos, pasando a Unirack, tenemos la solución que se llama Solar Mount. El Solar Mount es la solución de rieles estándar que se ha trabajado, digamos, desde hace mucho tiempo y que todo el mundo conoce. Son rieles de 4 metros 20 con el L-Foot, que es el sistema de sujeción. Entonces tienen su riel, como lo ven acá, y con el L-Foot directamente enganchan en el lateral, donde está el enganche del riel, y ya el L-Foot sería el elemento que queda contra la cubierta. Ok, Carlos nos hace una pregunta. ¿Con este sistema de mini rail se deben hacer más perforaciones? Pues mira, Carlos, es una buena pregunta porque digamos que depende. Normalmente la idea es perforar la mayor cantidad de veces que te permita la cresta. Entonces el mini rail, como ves, tiene muchos orificios, ¿sí? Entonces lleva muchos orificios. La idea es que tú perfores y sujetes en la mayor cantidad de puntos, ¿sí? ¿Para qué? Para que esa sujeción sea fuerte y sea lo suficientemente resistente, ¿ok? Entonces no tienes que usar todos los huecos, simplemente los que te permita la longitud de la cresta. Buena pregunta. El mini rail van 3 por panel.
No, en este caso, y es una muy buena pregunta, Carlos, gracias, el mini rail va a ir en las, digamos, al igual que los rieles, va a ir en 4 puntos, digamos, en 4 puntos de apoyo. Entonces vamos a tener un punto de apoyo en la parte superior izquierda del panel, en la parte superior derecha, inferior izquierda, inferior derecha. ¿Sí? Entonces, en ese caso, tú necesitarías 4 mini rails por panel. ¿Qué pasa? Que el mini rail se comparte. Entonces, si tú no tienes un solo panel, sino que tienes varios paneles, una cadena, el mini rail que queda en la parte superior derecha del panel se va a estar compartiendo entre ambos paneles. ¿Ok? Entonces, vas a tener un mid clamp y por ende vas a estar compartiendo ese tramo de riel y la solución se va a hacer mucho más económica. Sí, Carlos, exactamente. Entonces acá tú me dices que tienes que hacer más perforaciones. Sí, normalmente tienes que hacer más perforaciones. Así es. ¿Por qué? Porque vas a tener que hacer varias perforaciones por cresta, tanto acá como acá, a diferencia de como lo tendrías que hacer en Unirack, que solamente vas a tener que tener una sola perforación para un Elfoot. Entonces, eso sí es verdad. Digamos que eso, la idea está de mitigarse directamente con el EPM que tiene acá. ¿Sí? Entonces, el mini-well viene en la parte de atrás con un EPM que también previene ese tipo de filtraciones. Entonces, no vas a tener riesgo de filtraciones porque estás, primero, siempre en la cresta donde no hay un flujo de agua o el flujo de agua es muy, muy pequeño y el EPM te va, digamos, a mitigar ese tipo de problemas. Ok, veo que tienes otra pregunta tal vez, Carlos. No sé si quedó clara la idea. Ok, perfecto. Entonces, como les decía acá ya para cerrar el tema del Solar Mount de Unirack, tenemos el riel, 4 metros 20, el foot, normalmente el foot debe ir cada metro y medio, ¿sí? Entonces más o menos cada panel y medio. Y en este caso, pues el Elfoot no tiene ningún tipo de EPM, ya tocaría buscar un sellante adicional si se necesita o simplemente con una, digamos, en el tornillo, cuando se está haciendo acá la sujeción, poner simplemente un EPM o un tipo de sellante, ¿ok? Perfecto, muchas gracias Jordán por esa pregunta. Jordán nos pregunta si hay algún tipo de garantía por parte de los fabricantes sobre el sellado y digamos el problema de las filtraciones. ¿Sí? Si los fabricantes dan garantía de eso y si hay algún certificado para el instalador, digamos, de que está capacitado contra eso. Entonces, digamos que muy alineado con eso, te cuento, Jordán, en este caso, el S5, ¿sí? La solución, digamos en particular, el Versa Bracket, tiene la certificación ASTM antifiltraciones. Entonces, está totalmente probado que el Versa Bracket con el butil no vas a tener nunca una filtración. ¿Ok? Eso está probado. Ahora, el fabricante es muy difícil que te vaya a, digamos, a garantizar que no va a haber filtración. ¿Por qué? Porque siempre este tipo de uniones y este tipo de estructura e instalación depende mucho del instalador, ¿sí? Entonces, si hay algún tipo de falla al momento de la instalación, el fabricante, digamos que inmediatamente te va a decir que pues hubo un mal proceso y por ende no procede. Entonces, como tal, una garantía del fabricante no hay, ¿sí? Pero sí hay unas certificaciones que comprueban de que este tipo de soluciones instaladas adecuadamente, digamos que no tienen nunca filtraciones, ¿ok? Muy buena la pregunta de Carlos, ¿cuál es el precio por metro cuadrado aproximado? Pues mira, Carlos, vamos a enviar al final del webinar a sus correos los precios de estas estructuras. Te los vamos a enviar normalmente precio por vatio, ¿sí? Para que lo tengas. Yo ahí siempre cojo con pinzas esos precios porque depende mucho de cómo es el proyecto y cómo es como tal la disposición de los paneles en cubierta. Entonces, tenlo en cuenta para, digamos, tenerlo en cabeza con tus clientes y con tus proyectos, pero siempre hay que tenerlo con cuidado y con pinzas
para que no, digamos que no vaya a haber problemas después de que en una disposición te da más alto, más bajo y digamos que no es fijo ese precio por vatio. ¿Ok? Listo. Entonces, como les decía, S5 es una estructura sin rieles, la certificación ASTM que les acabo de comentar y el tema de los 4 tamaños del rib bracket que ya les comenté. Lo más interesante de S5, a mi juicio, a pesar de que es una estructura que es muy económica porque precisamente no usa rieles, es que es muy rápido y muy sencillo de instalar. Entonces, ustedes como instaladores, como desarrolladores de proyectos, pueden estar seguros que al usar ese 5 van a estar ahorrando no solo al momento de la compra, sino también en los tiempos de instalación. ¿Ok? Entonces, mejorar sus tiempos significa mejorar, digamos, la economía del proyecto y todos sus costos operativos van a bajar. ¿Ok? En el tema de K2, como les decía, el riel es corto, es de 38 centímetros, va solamente de cresta a cresta y la solución está compuesta solo por 3 piezas, es muy rápido de instalar y algo que es fundamental es el tema de las garantías. Entonces, S5 y Unirack, que son fabricantes americanos, tienen de estándar 25 años de garantía. ¿Sí? Entonces, son estructuras que están diseñadas para durar muchísimo en el tiempo y que van a estar ustedes seguros que a lo largo de toda la vida útil del proyecto van a tener esa garantía ahí. Esta es una garantía sobre el material de la estructura y, digamos, sobre el elemento físico. ¿Ok? Entonces van a estar seguros que no va a haber corrosión, que no van a tener, digamos, a lo largo de 10 años la estructura toda agrietada o sufriendo, digamos, por microabrasión, nada de eso. ¿Ok? En el tema de Unirack, en el tema de K2, que es muy importante, solo nos ofrece 12 años de garantía. ¿Ok? Entonces está por la mitad de los otros 2 fabricantes que son S5 y Unirack. ¿Preguntas hasta acá? ¿Tienen alguna duda de estas soluciones? Perfecto, Carlos, muy buena pregunta, gracias. Para el manejo de los cables, los 3 fabricantes ofrecen soluciones. Entonces, en el tema de S5, como te decía, sería ya directamente usando en el rib bracket los canales. Con el mini rail está el accesorio de manejo de cable que se puede adaptar directamente al riel. Y en Unirack lo mismo. Normalmente son accesorios que hemos visto que no se venden constantemente en el mercado, pero están disponibles y se pueden adquirir. Perfecto, entonces vamos a pasar a la teja metálica ondulada, ¿sí? En este caso estamos hablando de la conocida llamada teja de zinc, ¿sí? Entonces metálica ondulada de toda la vida, la estándar. Y en este caso hay una única solución que les presento acá directamente para teja metálica ondulada. Hay más soluciones, sí, que vamos a ver más adelante, principalmente la de K2, pero para teja metálica la mejor solución que les podemos ofrecer es la solución de C5. Entonces, de nuevo, la grapa es siempre la misma, estamos hablando del PV Kit, entonces el kit viene completo como lo ven acá, y lo que vamos a cambiar es la base que estamos utilizando. Entonces, hay 2 tipos de base en este caso. Tenemos el Core Bracket y el Core Bracket 500T. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Es el punto de sujeción, ¿sí? En este caso estoy perforando los valles y acá estoy perforando las crestas, ¿sí? Entonces, es un poco diferente. Dependemos sobre todo del tipo de teja que ustedes tengan, ¿ok? Entonces, en este caso, en donde están, digamos, perforando los valles, vamos a tener el mismo butil que les comenté que había en el Versa Bracket. Entonces, este butil, de nuevo, cuando ustedes hagan la perforación, se va a adherir totalmente a la rosca del tornillo y va a garantizar que no va a haber ningún tipo de filtración. En este caso, estoy perforando la parte alta de la teja donde no tengo flujo de agua, donde igual tengo un EPM en la parte inferior y de esta manera pues tampoco voy a tener filtración. ¿De qué va a depender que escoja uno u otro? El proyecto como tal, ¿sí?
Entonces, dependemos ya desde cómo es el tejado, de cómo es la teja, del calibre, de las dimensiones de cresta a cresta, que difieren un poco entre este y este. Entonces, ahí ya sería la selección de cuál de los dos es el adecuado. ¿Ok? Nos pregunta Carlos. Así es, Carlos, gracias. Exactamente. En este caso, el 500T, como no está en el lugar del flujo, eh, ok, me preguntas que si se va a acumular residuos acá. Bueno, Carlos, esa es una muy buena anotación. Es posible que tengas acumulación de residuos acá. Sí es posible porque, digamos, si tienes una hoja, si tienes un residuo grande, no va a poder pasar por este, digamos, apertura. Sí, ahí en ese caso tocaría estar constantemente pendiente para hacer el mantenimiento adecuado, pero ahí no vas a tener paso de residuos. Entonces, sí es un tema a tener en cuenta. Eh, Jordán nos pregunta, ¿los tornillos son con o sin tuerca? No, Jordán, en este caso los tornillos son sin tuerca. Normalmente son tornillos autoperforantes que van agarrados directamente a la teja. Acá no necesitas soporte inferior de nada, simplemente estás agarrado de la teja. ¿Ok? No hay que ir directamente a las correas con estas soluciones. ¿Puedes hacerlo? Claro que lo puedes hacer. ¿Es necesario? No es necesario. Ya dependeríamos es de que tu ingeniero estructural diga si la teja por sí sola es capaz o no de soportar las cargas, sobre todo superiores, digamos, de viento que ejerce sobre el panel. Entonces, ahí ya ese sería un tema a tratar ya directamente con el estructural. Perfecto. Pregunta sobre esta teja ondulada. La solución es muy sencilla. Vamos a ver que hay otra solución muy interesante de K2, pero está diseñada para otro tipo de tejas, que sería la teja de fibrocemento. Entonces, para tejas metálicas onduladas, esta es la mejor solución. Es la más económica, la más sencilla, debido a que simplemente son tres elementos: la base, el mid clamp y el end clamp. ¿Ok? Entonces, fácil, sencilla, rápida de instalar. Veo que hay otra pregunta por acá. Ok, vamos avanzando mientras se hace la pregunta. Luis, muy buena pregunta. Entonces, en este caso, toda la tornillería de acople entre los elementos viene. Las únicas tornillerías que nosotros no proveemos son las de ajuste al tejado. Por ejemplo, este tornillo no vendría, estos tornillos acá no vendrían, los tornillería para sujetar a la cubierta no vendría, al igual que el tornillo para sujetar el elfut a la cubierta no vendría. Entre ellos vienen todos los elementos de ensamble de pieza a pieza. La tornillería de ajuste no vendría. ¿Por qué? Porque depende de cómo es la cubierta. ¿Ok? Entonces depende de las condiciones de tu cubierta, cómo es y qué tipo de tornillo necesitas usar. Entonces eso lo dejamos totalmente abierto para que ustedes escojan la mejor tornillería para su tipo de proyecto. ¿Ok? Entonces esto no vendría con el elemento. El elemento vendría simplemente la parte y todo lo que se necesita para ensamblarlo completo. Sí, Carlos, así es. Los corru brackets son las bases. Con estos son los que vas a la teja y sobre el corru bracket pondrías directamente el PV kit. Acá iría directo, donde está esta tuerca, iría directamente el PV kit encima. Perfecto. Pasemos ahora a las tejas grafadas o el standing seam totalmente conocido. Entonces, el standing seam tiene muchos tipos de variantes y digamos que las formas del grafado y las dimensiones del grafado pueden ser muy, muy diferentes. Acá a la izquierda pueden ver todas, digamos, esto es solo una parte de las, digamos, de las posibles tejas que se puedan encontrar. Normalmente estas tejas están en el mercado de América Latina, en centros comerciales, en comercios, digamos, de gran escala, todo lo que son grandes superficies. ¿Ok? Entonces, eso es muy común en ese tipo de lugares. Y básicamente se ve así, es una lámina que se une a la otra a través de un doblez y puede tener todo este tipo de formas. Para este tipo de tejas, S5 tiene la mejor solución
y hay dos elementos que son los, digamos, los que más se usan en América Latina. Está el S5U Mini, que es este de acá, y el S5MX Mini, que es este de acá. ¿Sí? Entonces, estos son los dos más usados y los más recurrentes para el mercado de América Latina. ¿Qué tiene de interesante esta solución? Es que es una conexión mecánica sin perforación. Entonces, como lo ven acá, tienen la base, en este caso es una U Mini, ¿sí? Entonces tienen la U Mini y encima directamente el PV Kit agarrando el panel, ¿sí? La U Mini es muy versátil, se usa para estas soluciones que están acá abajo, que son las principales que se encuentran en el mercado de América Latina, pero S5 sacó una variante porque se dieron cuenta que también hay grafados de este estilo, como una L, ¿sí? Entonces no es un doble doblez, o sea, no hacen tune, doblan y vuelven a doblar para que quede todo recogido, sino que muchas veces solo hay un doblez y queda todo de esta forma. Entonces, este MX Mini está hecho para también soportar instalaciones de este tipo como de este tipo. ¿Ok? Entonces, ambas son muy interesantes, no van a perforar la teja, no la van a dañar en ningún momento, simplemente tienen sujeción bajo presión, es simplemente una conexión mecánica y directamente va a la instalación. ¿Preguntas con respecto a esta solución? Sí, Carlos, muy buena pregunta. Sí serían 4 de este 5 mini por panel. Necesitas las mismas 4 clamps siempre. La única diferencia, eh, al igual que pues, en cualquier otra estructura, es que vas a tener una mid clamp a tu disposición, ¿sí? Como esta de acá. Entonces son 4 por panel, pero mientras compartas paneles, es decir, donde tengas una cadena larga, vas a poder compartir la de la mitad, la que hay entre panel y panel, ¿sí? Entonces de esa manera no vas a tener que poner 4 como tal, sino que la cuenta se reduce. Entonces es todavía más económico. Víctor nos pregunta, ¿qué material es? Este es muy buena pregunta, Víctor, gracias. Esto es todas las soluciones de C5, todas las que hemos visto, es aluminio 6061 T6. Estamos hablando de aluminio de grado aeroespacial, por esas mismas razones que tienen los 25 años de garantía. Es un material de primera, es 100% fabricado en los Estados Unidos y con certificados de, digamos, de proveniencia de ese mismo material. Carlos nos pregunta, ¿es recomendable hacerlo sobre la teja sin llegar a las correas? Carlos, mira, como ves acá en la imagen de la izquierda, la sujeción nunca va a llegar a las correas. Mi forma de sujetar mecánicamente es a través de este pasador que está acá. Entonces, yo voy a ajustar este pasador por el lateral a mi grafado, digamos, a donde está la correa de la teja, la vena, y directamente lo que voy a hacer con una pistola es ajustar. Entonces hay una pequeña deformación de la, digamos, de este grafado y ya queda directamente unido, pero no hay perforación nunca, ¿sí? Y toda la sujeción está directamente sobre este canal. Si quieres ver un poco más de esto en detalle, en nuestro canal de YouTube está la explicación detalladita de cómo funciona esta solución. Les voy a poner el link de nuestro canal al final para que puedan visitarlo y ahí pueden ver detallado, es un webinar completo sobre las soluciones de S5 y de cómo funcionan. Luis nos pregunta, ¿el tornillo de sujeción del S5 Mini a la teja viene con el kit? Sí, Luis, muchas gracias por esa pregunta. El pasador que viene acá, el prisionero, viene incluido, ¿vale? Este no tienen que tenerlo ustedes. Este es un Bristol de este lado y tiene una punta cónica de este lado que es fundamental para no generar la perforación, sino únicamente la deformación. David nos pregunta, ¿para instalar microinversor sí queda espacio suficiente para ventilar el microinversor? David, claro que sí, digamos que hemos vendido estas soluciones para microinversores y hay espacio suficiente. Normalmente el despeje que estás teniendo con esta solución, evidentemente dependiendo de cómo es la teja, cómo es el grafado, normalmente es de 7 centímetros, de 7 a 10, dependiendo de cómo es eso. Entonces, en esos 7 a 10 centímetros tienes suficiente despeje para que tanto el panel como el micro tenga suficiente ventilación. Carlos nos pregunta, Carlos Gutiérrez,
¿Cada cuánto se debe verificar la tensión o torque recomendado? Carlos, este tema les voy a enviar la ficha para que lo vean. Entonces, en el manual de instalación dice cuál es el torque. En este momento me falla la memoria. Entonces, te debo ese dato, pero te envío la ficha técnica para que lo puedas ver en el manual de instalación. Entonces, ahí puedes ver cuál es la tensión y pues el torque como tal que tiene que tener esta sujeción acá. ¿Ok? Gracias por esa pregunta, Carlos. Toda la sujeción queda sobre las tejas. ¿Es suficiente la resistencia a los vientos? Esta es una súper buena pregunta porque siempre la duda es, ¿con este dado yo puedo soportar las cargas de viento? La respuesta de S5 y las pruebas que han hecho, digamos que toda la carga en este caso recae sobre la teja, ¿sí? Entonces, la pregunta realmente es, ¿la teja sí soporta las cargas de viento para las cuales va a estar sometida? ¿Por qué? Porque siempre las pruebas que ha hecho ese 5 a tracción, entonces jalan todo el dado sujetado a la teja, lo primero que falla es la teja, ¿sí? El dado va a quedar unido siempre, el dado no se va a separar, lo que se va a tener es que la teja se va a inflar y entonces ya lo que tienes es el fallo de la teja y no de la sujeción. Entonces ahí lo que toca estar seguros es que tu ingeniero estructural te diga, mira, no tienes problema, la teja está bien sujetada, tienes los apoyos como debe ser, la teja soporta. ¿Ok? Entonces la pregunta acá con ese 5 no es si como tal la estructura soporta, sino si la teja soporta ese tipo de carga, sobre todo hacia arriba. ¿Ok? ¿Preguntas hasta ahí? Okay, veo que quedó claro. Perfecto. En cuanto a este tipo de soluciones, pues ustedes veían previamente que hay muchos tipos de tejas grafadas, ¿sí? Muchos tipos de standing seam. ¿Cuál es la idea? La idea es que evidentemente con estos dos se cubre una gran parte de lo que se encuentra comúnmente en Colombia y en toda América Latina, pero en caso de que se encuentren con grafados extraños que no se usan, digamos, ni el U-Mini ni el MX Mini porque no casan, lo que hay que hacer es directamente ir a la página de S5. Entonces, en la página de S5, en este link, que les voy a mandar toda esta información, no se preocupen, van a poder entrar y van a encontrar el clamp adecuado o la base adecuada para su instalación. Entonces, van a ver una imagen de todo tipo digamos, de grafados, de venas, y de esa manera van a escoger la que es y ahí les va a decir, mira, las opciones que tienen para este tipo de venas son esta. S5 tiene alrededor de 15 o 20 soluciones diferentes, muy parecidas a las que les mostré, y las pueden encontrar todas en la página. Entonces, si no tienen la solución directamente con uno de estos dos, les aseguro que en la página de S5 la pueden tener y no duden en comunicarse conmigo, ¿no? O con todo el equipo de Meico. Nos dicen, mira, Carlos, este es el grafado que estoy encontrando, ¿cuál es la solución que me recomiendas? Y vamos y buscamos exactamente la que necesitamos para el proyecto. ¿Ok? Perfecto, entonces ya terminamos con todas las tejas metálicas. Vamos a pasar ahora a las tejas de fibrocemento o llamado Eternit en Colombia. En este caso es un tema bien complicado porque es un tema de mucho cuidado. Las tejas de fibrocemento son muy delicadas porque se pueden quebrar muy fácil y pues, el manejo que hay que darle es bien especial. Entonces, la teja de fibrocemento, lo primero y lo más importante para resaltar es que la teja misma no tiene ningún tipo de rigidez estructural. Ella no cumple ningún tipo digamos, de función estructural en un tejado. Ella lo que tiene es en la parte inferior unas correas y unas vigas que soportan directamente la teja, pero ella como tal no tiene ningún tipo de rigidez. ¿Ok? Entonces, todas las sujeciones que se vayan a hacer sobre este tipo de tejados tienen que ir directamente a la cercha que hay debajo. ¿Ok? Para esto, la solución más adecuada es la que tiene K2, que es el Solid Rail, que es el tipo de riel que ya les voy a mostrar y vamos a ver un poquito en detalle, más el Hanger Bolt, que es esta pieza que está en el costado derecho. Este tornillo es el que hace toda la magia de este sistema. Es un tornillo largo, hay de diferentes longitudes, y lo que hace es pasar toda la carga directamente
a la cercha que está debajo, a la correa, a la viga, y de esa manera no poner ningún tipo de carga sobre la teja, sino que descansar sobre la viga y llevar directamente esta parte de acá abajo, que es esta platina, que es la misma que ven acá, para sujetar el riel. Entonces el riel queda en la parte superior, no está, digamos, haciendo ningún tipo de carga sobre la teja, sino directamente sobre la estructura subyacente. ¿Qué elementos tenemos acá como tal? Tenemos el hanger bolt, ¿sí? Los rieles, que son el solid rail, que es el perfil que ustedes pueden ver acá. Entonces acá arriba se fijan todos los clamps y accesorios. En la parte de abajo se fija directamente al hanger bolt. Y son rieles de 4 metros 15, son rieles bastante robustos, lo cual es fundamental porque no podemos permitir que haya un pandeo del riel, ¿sí? Donde el riel tenga un pandeo y digamos que haya algún tipo de contacto con la teja, quiebra la teja inmediatamente. Entonces el riel es bastante robusto, permite separación entre los puntos de sujeción bastante holgados, entre comillas, dependemos evidentemente de las cargas de viento, pero estamos hablando de 1,5 a 2 metros, entonces eso es bastante bueno, teniendo en cuenta que muchas veces estas distancias no son muy cortas, tienden a ser de hecho bastante largas. Gracias por la pregunta, Carlos y Giovanni. Sí, hay diferentes longitudes, dependemos ya directamente de cómo lo necesiten. Hay un tornillo que empieza, si no estoy mal, en 8 centímetros, hasta uno, si no estoy mal, de 15 y pico. Entonces, hay bastantes longitudes y hay varios tipos, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Hay varios tipos de hanger bolt dependiendo del material de la viga o de la correa que hay abajo. Entonces, hay uno para madera específico, hay uno para metal específico, hay otro para cemento. Entonces, no es exactamente el mismo, hay uno específico para cada uno y que está diseñado para cada uno. Importante, en este caso la perforación, ¿sí? Está siempre en la cresta de la teja, ¿sí? Y tiene este EPM o este, digamos, sí, este empaque de EPM que permite y digamos que previene que no haya filtraciones, ¿ok? Entonces, al estar en la cresta no hay flujo de agua, estamos más tranquilos y el EPM nos previene de filtración, ¿ok? ¿Cuántos hanger bolts por riel de 4,2? Muy buena pregunta, Giovanni. Como te decía, dependemos fuertemente del diseño. En este caso es altísimamente recomendable y para todos los proyectos que sean en este tipo de teja fibrocemento, recomendamos usar el base on. Entonces, con el base on podemos saber, de acuerdo al espaciado que hay de las correas, o sea, cuánta distancia hay entre las correas, cuántos hanger bolts vamos a necesitar. Normalmente el espaciado, como te decía, va de 1,5 a 2 metros. Entonces, dependemos ya del espaciado de las correas. Siempre lo mejor es poner uno por cada correa que tengas, ¿sí? Entonces, si tienes correas cada 80 centímetros, lo mejor sería poner cada 80 centímetros, si es posible. Si no, pues te vas a la siguiente y ya estarías en 1,60 m. Buena pregunta, David. ¿Necesitamos alguna resina para evitar filtraciones? No, en lo absoluto. Digamos que esto está diseñado precisamente, como te decía, para perforar la cresta de la teja, ¿sí? Y con el EPM ya tiene suficiente protección contra filtración. Si necesitas algo extra, que tu cliente te lo pide porque pues hay veces que son así los clientes y que quieren estar totalmente seguros, lo puedes hacer y se puede poner, pero no viene incluido. No viene incluido. Ok, esta solución tiene 12 años de garantía, ¿listo? Al igual que todas las soluciones de K2. Entonces, muy bueno el comentario de Giovanni. Sí, es verdad, Giovanni, es bastante complicado porque si no se pueden ver las correas es todavía más difícil. Eh, digamos que por eso te digo, acá yo lo que siempre les voy a pedir es que tratemos de verificar con el base on y si normalmente no tenemos esa información para ver dónde están las correas, pues se complica todavía más. Entonces ahí ya muchas veces se procede a hacer una sobreestructura y demás. Pero
pues digamos que esta es la solución adecuada si tienes claro todo el proyecto, ¿sí? Si tienes claro dónde están tus correas, el espaciado y demás. Si no, estamos en el mismo problema, porque donde tengas mucho espacio entre punto de apoyo y punto de apoyo vas a tener un pandeo del riel que va a generarte problemas. Primero, que pueda no, digamos, soportar las cargas de viento, o segundo, que ese pandeo toque en algún momento la teja y la parte, ¿sí? Entonces, ninguna de las dos se quiere. Sí, Carlos, si es varilla o ángulo se complica un poco más porque en ese caso tendrías que poner platinas directamente sobre la cercha de varilla. Una platina haces la soldadura directamente y sobre esa vas a ir con el tornillo de metal y te vas a agarrar sobre esa platina. Ese es digamos, digamos como la forma de adecuar esa cercha de varilla o de ángulo que hay abajo. Entonces pones la platina y de esa te coges. ¿Vale? Entonces, tienen dudas de sus proyectos, no duden en ponerse en contacto conmigo, me escriben un correo y me cuentan, me envían fotos, revisamos detallado, nos centramos al Based vamos a tener, qué pena con ustedes, vamos a tener una capacitación específica del Based para que ustedes puedan diseñar sus proyectos por sí solos, que se va a hacer la próxima capacitación y el próximo webinar, entonces estén pendientes porque ese va a ser la próxima sesión que vamos a tener, ¿vale? De nuevo, acá como les decía, es fundamental el Based porque en el Based vamos a poder saber tanto las cargas para que el estructural nos pueda decir, mira, estas son las cargas que vamos a tener, la cercha que está debajo de la teja, ¿aguanta o no aguanta? Él nos puede decir, normalmente son cerchas, como tú me decías, de varilla, de madera que es muy frágil y muy débil, que no está diseñado directamente para soportar estas cargas. Entonces, con esto podemos saber cuáles son las cargas máximas en cada uno de los componentes. Y Giovanni, si ves fundamental dónde están los puntos de sujeción, en este caso es un ejemplo, ¿sí? Es un pequeño ejemplo para que vean cómo se ven estos reportes y dónde les dice, mira, cada cuánto tienes que estar haciéndolo y demás. Entonces, esta es la idea del próximo webinar. Vamos a entrar en detalle con esta herramienta y que ustedes la manejen porque les va a solucionar la vida muchísimo, ¿sí? Entonces, no van a depender de nosotros directamente, simplemente con esto pueden diseñar sus proyectos y nos dicen qué solución necesitan y vamos directamente para adquirirla. Perfecto. Por último, tenemos la teja española. La teja española normalmente es muy parecida en cuanto a la, digamos, a la concepción a lo que es el Eternit. La teja española no tiene ningún tipo digamos, de tarea estructural dentro de un sistema, simplemente es pues, para que no entre el agua y estética, ¿sí? Entonces, sí, es complicadísimo, Giovanni, tal cual. Siempre se quiebran, es complicado, es difícil de trabajar y lo que tenemos básicamente, al igual que como veíamos antes, es una cercha subyacente a la cual nos podemos adherir y encima la teja española. Entonces, ¿cuál es la solución acá? Tenemos ahora dos soluciones. Antes solo teníamos la solución de K2, ¿sí? Que son las ganchos, ¿sí? El solid rail, el mismo riel que vimos antes, con ganchos. Entonces, ¿cuál es la idea del gancho? Y esto es fundamental, pues entenderlo. El gancho lo que hace es, gracias a su forma, se fija directamente con estos huecos de acá, como lo ven acá, a la cercha, a la viga, a la correa, a lo que tengan debajo y sale, qué pena, sale por el traslapo entre teja y teja, ¿sí? Entonces acá está la ondulación de la teja, sale por ese traslapo, sube y queda en la parte superior. Entonces de esa forma ya pueden poner el riel sobre la teja y no tienen que intervenir como tal la cubierta. ¿Sí? Entonces el techo se sigue viendo igual de bien, toda la carga va a ir a la parte de abajo y ya digamos que dependemos es del tipo de gancho que se necesite. Hay ganchos ajustables en altura, en ángulo, en varias cosas. Dependemos es ya del tipo de proyecto que tengamos. Y recientemente Unirac sacó los mismos, pues la misma idea de los ganchos precisamente para esta teja española. Entonces, acá lo que tenemos es el mismo concepto,
La única diferencia es que si ven, acá este tiene un doblez adicional, ¿sí? Entonces tiene esto para que quede plano y enganche con el riel en la parte de abajo. Acá ya no queda plano, queda perpendicular porque el enganche con el riel es lateral. Entonces simplemente tengo una salida, me da toda la correa, digamos, toda esta apertura, ¿cómo se llama esto? Bueno, toda esta apertura para poder escoger a qué altura pongo mi riel en esta canal, ¿sí? Entonces directamente lo puedo escoger así. De nuevo, tipo de gancho dependiendo de cómo sea la instalación. Entonces digamos, estas medidas a veces son importantes, que tenga esta altura suficiente para salir por la teja que tiene enfrente y que sea lo suficientemente larga para quedar por fuera de la teja. ¿Ok? Entonces, tenemos las soluciones para teja española. De nuevo, pueden usar para teja española el software de Bason de K2. El de Unirack en el UBuilder todavía no está implementado, pero digamos que ya dentro de poco lo vamos a poder hacer. Igual es bastante sencillo de determinar en este caso. Este es el sistema más costoso, me pregunta Carlos. Pues mira, Carlos, normalmente los ganchos sí son más costosos que los Hanger Bolt y que las demás soluciones. Esta sí suele ser una solución más cara, porque pues obviamente el gancho requiere más trabajo, más material y por ende sí es más costosa. Pero de nuevo, depende mucho del tipo de proyecto, ¿sí? Depende mucho de cuántos ganchos vas a necesitar por riel, de las cargas de viento que tengas. Entonces, en cuanto a precios, depende. Estas dos son soluciones que están muy competitivas. Próximamente vamos a tener estos ganchos también de Unirack que van a ser muy interesantes. Cerrando un poco todo el panorama, que botamos mucha información en muy poco tiempo, ¿sí? Lo que quiero hacer acá es un pequeño resumen, ¿sí? Entonces, que se lleven este mapa en sus cabezas y lo que quiero que tengan claro es cuál es la solución que tenemos para cada tipo de techo, ¿sí? Giovanni nos pregunta que si le podemos enviar la presentación. Por supuesto, Giovanni, les va a llegar a todos los asistentes al correo, entonces ahí la tendrán para que puedan usarla día a día cuando hagan sus proyectos. Van a la presentación y ya saben la solución. Entonces, como les decía, este es el panorama general. Entonces, como vimos, para cubierta de concreto plana, tenemos tres soluciones. RM5, que son bahías, a 5 grados de Unirack. Tenemos la variable del RM10, también existe. En K2 tenemos el S-Dome, que es todo mirando hacia una misma orientación. Y tenemos el D-Dome, que es a dos aguas, normalmente este-oeste, ¿sí? Y las variables que estos también tienen de inclinación, ¿ok? Entonces, en cubierta de concreto plano, tenemos estas soluciones de acá. En teja trapezoidal metálica, tenemos 4 soluciones. En S5 tenemos principalmente el Versa Bracket y el Rib Bracket. En K2 tenemos el Mini Rail y en Unirack tenemos el Solar Mount, que son los rieles, ¿sí? ¿De qué depende la selección de esto? Principalmente del proyecto. Entonces, cuando tengan el proyecto, no duden en contactarse con nosotros y decirnos, mira, Carlos, tengo este proyecto, ¿qué me recomiendas? Depende mucho de la zona en la que estén. Entonces, si es una zona costera donde hay alta corrosión y altísimos vientos, por ejemplo, estaríamos ya más inclinados de pronto a una solución de Unirack o de S5. O si la teja tiene ciertas cosas que no son adecuadas, por alguna razón el mini rail nos adapta, entonces buscamos con S5. La idea es que estemos muy en comunicación para poder, digamos, decirles cuál es la más óptima y obviamente la más económica para su proyecto, ¿no? En cuanto a teja corrugada metálica, tenemos principalmente las soluciones de Corru Bracket de S5. Para Standing Seam, también la solución de S5. Todas estas de S5 son sin riel, el U-Mini y el MX, ¿ok? En teja española tenemos las dos opciones, ya sea K2 o Unirack, ambos con los ganchos. Y en fibrocemento tenemos la solución de K2 con el Hanger Bolt y el Solid Rail. ¿Ok? Entonces, este es el panorama completo. Ahora, me preguntarán y muchas preguntas irán hacia allá, como Carlos, yo no puedo usar la estructura de Unirack para una teja de fibrocemento. Claro, la puedes usar. El tema es que no te
digamos que el Hungry Bolt en Unirack no existe. Tocaría combinar Hungry Bolt con rieles de Unirack. ¿Se puede? Claro que se puede. Dependemos mucho del tipo de proyecto, pero las soluciones óptimas y las para lo cual están diseñados son las que les pongo acá. Entonces, si deben llevar algo en la cabeza de todo este webinar, llévense este panorama. ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá? Claro que sí, Daniel, bienvenido. Entonces, ¿entraste tarde? Sí, mira, por el momento, si quieres, Daniel, escríbeme a mí. Estos son mis datos. Pues acá está mi número celular, mi email. Lo más fácil es que me envíes un email con el tema, digamos, ya, ¿cómo se llama? Las características del proyecto, la información completa. Normalmente para estructuras es muy importante el layout, o sea, la disposición de los paneles y fotos de la teja. ¿Sí? Entonces, con eso, tú me envías un correo y yo directamente lo voy a dirigir al asesor que necesites para la zona, dependiendo de dónde esté el proyecto. Entonces, ya sea Camilo, ya sea Geraldine, ya sea yo, dependemos directamente de quién es el vendedor, pero eh, conmigo me puedes encontrar y si tienes dudas técnicas, con mucho gusto las puedes solucionar conmigo y ya directamente para compra te redirijo a la persona encargada.